Muy buenos días y bienvenidos a la sección Referentes. Hoy tenemos el placer de estar con doña Teresa Freixes. Muy buenos días, doña Teresa. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista y por esta conversación con usted que vamos a tener. A vosotros por invitarme. Y en primer lugar, como siempre, vamos a hacer una pequeña semblanza de doña Teresa, que como todos sabéis ha sido catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, es catedrática Jean Monnet ad personam, es senior expert de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y directora del Máster Europeo, vicepresidenta de la Real Academia de Doctores y presidenta de Citizens Pro Europe. Algunas distinciones académicas de las que podemos hacer referencia pues son, entre otras, la medalla Narcís Monturiol a la excelencia científica, miembro de diferentes consejos, profesora honoraria de la Universidad en Perú, miembro honorario del Colegio de Abogados del Departamento de la Libertad de Perú, entre otras distinciones. También tenemos que hacer alusión a que es Premio Nacional Muñoz Torrer a los Valores Constitucionales. El año pasado fue otorgado el premio de la Organización de Pan-Europa por el premio Otto Habsburgo y precisamente esto es sin duda pues un ejemplo de la importancia que tiene en el ámbito del derecho constitucional y de Europa doña Teresa. También hay que destacar que ha tenido una importante actividad en la Unión Europea en la elaboración del tratado, como por ejemplo de Ámsterdam y el Tratado de Lisboa, entre otros, y luego veremos además algunas cuestiones muy interesantes también de las que está siendo partícipe últimamente. Podemos destacar además numerosas publicaciones, tanto desde el año 2000-2006 hasta la actualidad, todas referencias, por ejemplo, a las leyes de igualdad en el marco europeo, temas de la Declaración Universal, numerosas reflexiones sobre estados, regiones, Constitución Europea y una serie de materias muy amplias, como decimos, en esta materia de derecho constitucional. La investigación también se centra, por una parte, en programas de I+D+I, como por ejemplo el constitucionalismo multinivel, la Constitución de Europa, género y derechos fundamentales, la reforma de algunas directivas, como por ejemplo la 76/207, la integración europea y de derechos fundamentales, y numerosos aspectos en cuanto a la labor de investigación, en cuanto también a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En cuanto a los programas europeos de los que ha formado parte, podemos destacar el ser directora científica de diferentes actividades, como por ejemplo del estudio sobre el desarrollo de la legislación comunitaria y también en el proyecto, por ejemplo, del aspecto de derecho y de la sociedad civil y también incluso en China. Por lo tanto, también destaca esta labor no solamente en la Unión Europea, sino también en el estudio con otras partes del mundo, en la que luego también vamos a hacer una pregunta en relación con este aspecto. Es miembro también del Comité Científico de diferentes proyectos, directora del Grupo de Investigación sobre Estudios de la Unión Europea. Ha realizado también numerosos informes para la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con diferente temática y además bastante amplia, por ejemplo en protección de datos, y también ha sido miembro de comisiones de agencias de evaluación, como por ejemplo, entre otras, la ANECA, ¿no? La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Por lo tanto, es desde luego muy amplio currículum y muy interesante. Y la primera pregunta que le queremos hacer, doña Teresa, es en relación precisamente cuáles han sido sus referentes, las personas que de alguna manera pues, han sido importantes para usted en el inicio y en el desarrollo de su carrera profesional para llevar a cabo pues, todas estas actividades, tanto en la docencia en la Unión Europea como hemos estado viendo en su currículum. Bueno, pues es que hay varios referentes desde muy distintos puntos de vista. Podría empezar, primer referente, pues mi padre, que me impulsó a aprender idiomas, a trabajar, a ser rigurosa en el trabajo. Después ha habido pues, circunstancias de la vida que me han llevado a conocer a personas que marcaron bastante mi manera de hacer las cosas. Por ejemplo, mi director de tesis fue Jordi Soletura, ponente constitucional. Trabajé con él en el departamento mucho tiempo y además, claro, pues aportaba una experiencia bastante increíble. A nivel europeo, yo cuando empiezo a trabajar con los temas europeos es una época dorada para Europa, porque pues teníamos a
Mitterrand en Francia, Kohl en Alemania, Felipe González en España y Delors en la Comisión Europea. Entonces, a partir de allí, pues conocí también otras personas, José María Gil Robles, que es el que me impulsa para pedir la cátedra Jean Monnet, y luego, bueno, pues no sé, es decir, en mi departamento, con las personas con las que he ido trabajando, pues te van de alguna manera pues marcando, orientando para que hagas o para que no hagas según qué cosas. Efectivamente. Y comenzando un poco por el inicio, usted ha estado muy vinculada desde el principio al derecho constitucional. ¿De dónde surge esa vocación por el derecho, que antes se llamaba derecho político, derecho constitucional? Yo quería ser periodista de pequeña, pero no se dio la ocasión, la oportunidad. Y bueno, pues estudié Derecho. Me gustó mucho el derecho político que me impartió Francesc de Carreras, que sería otra persona que había que mencionar. No solamente por entonces, hemos mantenido una larguísima amistad toda la vida. Y hemos trabajado juntos en bastantes cosas. Bueno, eso fue muy interesante. Después, yo he estado, ya desde muy joven, empecé a salir mucho al extranjero. Y uno de mis lugares preferidos era París. Pasaba durante varios años, de los años 70, estuve como unos 2-3 meses al año en París. Y allí, ¿qué hacías? Pues te ibas a la Sorbona y te metías en todas partes donde había alguien interesante, ¿no? Pues Duverger, Poullansas, todo este tipo de grandes referentes intelectuales que había en aquellos momentos. Y bueno, pues leía en la prensa, sobre todo francesa o italiana, los temas constitucionales me llamaban mucho la atención. Nosotros no teníamos constitución, claro, el franquismo negaba la noción de constitución, porque eso es propio de otro tipo de regímenes, ¿no? Liberales, democráticos. Y bueno, pues cuando terminé Derecho pensé, yo tengo que hacer una tesis de algo que me guste en este sentido. Y de ahí fue que me fui hacia el Derecho Constitucional, porque en un periódico que era el Noticiero Universal, Jordi Soler hacía unos artículos de política internacional, pero jurídicamente explicado todo, ¿no? Es decir, cuando había un conflicto, un problema en cualquier país, pues te explicaba cuál era el sistema del país, su constitución, no sé cuándo, por qué tenían el problema, todo. Y dije, pues tengo que hacer una tesis sobre algo así, y además lo tengo que hacer con este señor, al que yo no conocía de nada. Así que un día pues me presenté en su despacho en la universidad, llamé a la puerta y le dije que quería que fuera mi director de tesis. Incluso me preguntó, ¿yo puedo dirigir tesis? Digo, oiga, usted es doctor, ¿no? Digo, sí, digo, pues me he mirado el decreto y una tesis puede ser dirigida por un doctor. Pues adelante, me dio esa confianza y bueno, pues así empezó mi interés por el derecho constitucional. Y luego, posteriormente, hubo un interés también por la Unión Europea, Sí. propiamente. ¿Cómo viene ese paso de derecho constitucional? Obviamente está vinculado, como dice usted, con París, pero también ahora está Sí, con la Unión claro, Europea. pero es que ya cuando empezó la transición, ya queríamos estar en Europa. Yo fui muy activa en aquellos años, políticamente, sin estar en ningún partido político, que no he estado nunca, pero sí en todo tipo de movimientos, digamos, académicos, transversales, etc. Y se dio también la oportunidad de que buscaban en Unión Europea, para la reforma del Tratado de Ámsterdam, una persona que tuviera conocimientos de derecho europeo y de derecho constitucional, para, de alguna manera, pues, ir avanzando en la preparación del proyecto. Yo en Unión Europea había conocido al Altiero Spinelli, que es uno de los padres de Europa. Uno de los edificios del Parlamento Europeo lleva su nombre, el edificio Spinelli. Y a su secretario, que era Virgilio D'Astoli, que presidió después el movimiento europeo. Claro,
conocer a estas personas, oírlas, ver qué idea tienen de cómo tiene que ser Europa, pues te influye bastante. Y por lo que fuere, pues salió la cosa de que fui la experta que estuvo trabajando en la reforma del Tratado de Ámsterdam, perdón, del Tratado de Maastricht, que da lugar al Tratado de Ámsterdam, con la Comisión Europea y después también con el gobierno español, porque la Comisión es la que tiene la iniciativa y presenta los proyectos, pero luego son los gobiernos los que, y más en aquellos años en los que todavía la codecisión con el Parlamento Europeo era muy débil, los gobiernos los que tomaban las grandes decisiones. Y en reforma de los tratados o hay unanimidad entre los gobiernos o no se puede hacer la reforma. Bueno, pues trabajé muy a gusto durante un par de años. Comprobé una cosa que después la explico muchas veces por qué es lo que hay que hacer y no lo que se está haciendo normalmente, y es que a mí me coge ese trabajo de adopción del Tratado de Ámsterdam en el Consejo en un semestre de presidencia española, que lo empezamos con Felipe González y lo terminamos con José María Aznar, porque coge el final del periodo de González y el principio del periodo de Aznar. Bueno, es que no se notó en el trabajo que se hacía, en los planteamientos, es decir, todo se había ido trabajando con un sentido de Estado. Una continuidad. Una continuidad, se hablaban las cosas, se acordaban, porque es que, claro, había que llevar a Europa a una postura de Estado. Y eso lo vi como un ejemplo también de continuidad de aquella forma de trabajar que tuvimos en la transición, cuando buscábamos grandes acuerdos. ¿Sí? Y bueno, pues de ahí nace mi interés en el tema europeo, pero siempre también vinculado con digamos, el tema en España, porque nosotros constitucionalmente ya teníamos una cláusula de apertura a la Unión Europea. De hecho, las dos modificaciones que hemos realizado de la Constitución han sido consecuencia de estar integrados en Europa. El tema del sufragio activo y pasivo en las elecciones europeas y municipales para todos los ciudadanos europeos, que eso deriva de las normas europeas, y luego también el artículo 135 con el equilibrio presupuestario, la regla de oro, el techo de gasto, que todo esto también es consecuencia de nuestra incorporación en Europa. Efectivamente. Y además, precisamente estaba hablando del Tratado de Ámsterdam, Tratado de Lisboa, que al fin y al cabo lo que han hecho toda esta normativa europea es buscar más integración, más unión, más fuerza. ¿Y cómo prevé que van a ser los siguientes pasos o la siguiente evolución de la Unión Europea también? A ver, entre medio de uno y otro tuvimos el tratado por el que se establecía una constitución para Europa. Intentamos hacer una constitución en Europa. Yo estuve también trabajando directamente allá con el Parlamento Europeo. Ahí el Parlamento ya tenía mayor influencia con la Comisión, con los gobiernos. Mario Soares presidía el movimiento europeo, es decir, era una etapa muy creativa dentro de la Unión Europea. Me incorporaron al grupo que tenía que preparar todo lo que era el tema de los grandes valores europeos y las grandes políticas europeas, que lo presidía D'Amato, que había sido primer ministro en Italia. Fue un trabajo extraordinario, y también, entre medio, la Carta de Derechos Fundamentales. Porque Europa, ya en el año 49, cuando se reúne el Consejo Europeo, el Consejo de la Haya, en el que se quieren sentar las bases para que no vuelva a haber una Segunda Guerra Mundial, una tercera, etc., ya allí se habla de que Europa tiene que tener una constitución federal. Y esta es la idea, pues, de Jean Monnet, de Schuman, de todos los padres de la Unión Europea, que a mí me parece extraordinaria, magnífica, y que es hacia donde tenemos que ir. Eso se intenta plasmar en la Constitución Europea, pero no acabamos de tener éxito.
Como los tratados europeos después se tienen que integrar en el sistema jurídico de los Estados miembros y algunos tienen que hacer referéndum para ello, pues se nos bloqueó porque en el referéndum en Francia y en el referéndum en los Países Bajos dijeron que nanay, que no. Y entonces ahí se quedó paralizado. Pero todo el trabajo que habíamos hecho para la Constitución Europea lo incorporamos sin darle el rango de Constitución formal al Tratado de Lisboa. Es decir, el Tratado de Lisboa, quitando los símbolos, que eso sí que lo quitamos, recoge todo lo que estaba previsto para la Constitución Europea. Y la idea de la Constitución no la hemos abandonado. El año pasado, prácticamente durante todo el año, estuvo en marcha la conferencia sobre el futuro de Europa, convocada por comisión, gobiernos, etcétera. Yo he participado en ella, en los paneles de expertos, hemos tenido, hemos pasado las propuestas, etcétera, y se ha vuelto a reclamar otra vez el tener una Constitución. A ver, en aquella Constitución había un problema que yo ya lo advertí, básicamente dos problemas. El más grande, una Constitución no puede tener 300 y pico artículos, eso es un código. Una Constitución tiene que ser algo, pues como las otras constituciones de los estados o la Constitución americana, que cuando la gente dice yo me acojo a la quinta enmienda, sabe a qué se acoge. Y claro, si tienes ahí una cosa que parece el Código de Comercio, pues es un poco inviable, es poco vendible a la ciudadanía, ¿no? Con lo cual, pues no hubo mucho apego a ello. Y entonces eso había que, eso hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a constitucionalizar, porque se ha reclamado otra vez constitucionalizar Europa para tener una constitución federal, pues hagamos la Constitución con las líneas básicas y luego ya los tratados irán desarrollándolo todo, porque la ciudadanía tiene que tener un referente claro. El otro problema que tenemos es que, de momento, los tratados se aprueban y se reforman por unanimidad. Y ahora somos 27, ¿eh? Sí. Somos 27. Y no hemos hecho ninguna reforma de tratados a 27. Con lo cual, ahí va a ser muy laborioso poder hacerlo todo esto. Es un poco, algunas cuestiones, un poco de la ingobernabilidad, claro, de la claro, de la aprobación de ciertas normas, sí. Claro, al ampliar el número de países. Eso es. Para algunas cosas podemos establecer las cooperaciones reforzadas. Es decir, que algunos países hacen un poco de avanzadilla y van más allá. En el euro, por ejemplo. El euro es una cooperación reforzada. En Schengen es otra cooperación reforzada. Pero eso significa entonces que hay distintas velocidades, llamamos, en esa integración. Y eso no tiene que significar, las cooperaciones reforzadas o esa doble velocidad, que haya unos que siempre sean los primeros y que los demás se queden relegados, ¿no? Es decir, precisamente lo que hay que hacer es que ese motor sirva para ir integrando al resto, pero sin las dificultades que estamos teniendo con esa integración total que se ha hecho sobre todos los Estados miembros. Una de las consecuencias ha sido el Brexit, que de 28 pasamos a 27. Sí. Y precisamente se va uno de los grandes, que es el Reino Unido, y que además nos hacía el eje transatlántico. ¿Cómo se ha vivido ese tema del Brexit? Uy, muy mal. Desde Europa? Muy mal, muy mal. Porque, claro, era un aspecto... La relación entre Unión Europea y Reino Unido ha sido un poco ambivalente siempre. Es decir, en Reino Unido hay población muy europeísta, sobre todo en los jóvenes y los profesionales, y por otra parte hay población muy nacionalista isleña de la isla. También el sistema de la Commonwealth muy particular. El Reino Unido tiene la Commonwealth detrás, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que entenderlo. Y por lo tanto es comprensible que el Reino Unido pues no quisiera entrar en el euro, porque la libra era moneda patrón, es moneda patrón en toda la Commonwealth. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que vivirlo no como un inconveniente, sino que hay que trabajarlo
como algo a aprovechar para que sea una ventaja. Y eso no se ha sabido hacer. Claro. En cualquier caso, ¿nunca es tarde para que vuelvan o ya los puentes están más complicados? Ahora todavía es muy pronto para que vuelva, porque todo está muy reciente, pero mi esperanza es que vuelvan un día u otro. Mi esperanza es que vuelvan. Nuevamente se podría intentar. Yo pienso que sí, Reino Unido es importante como referente democrático, como referente económico, en Unión Europea, referente jurídico. Lo que ha aportado jurídicamente el Reino Unido a la Unión Europea ha sido tremendo, ha sido muchísimo. Efectivamente. Una solución también ahora a un problema que como desafío nos enfrentamos desde la Unión Europea, que es algo evidente, son todos los problemas migratorios que está habiendo también con el tema de los conflictos bélicos. Sí. Ahí sí que estamos, quizás todos los europeos, de acuerdo en que hay que haber una política común fuerte que podamos atajar este tipo de cuestiones, sí. ¿no? Porque obviamente al final, ya sea por los temas bélicos, ya sea por los temas políticos, incluso por los temas propiamente de medio ambiente y demás, estamos viendo que hay muchos movimientos migratorios y van a ser muy importantes y Europa va a ser un sitio de destino. A ver, la Unión Europea funciona sobre la base del principio de atribución, es decir, que solo puede hacer lo que los Estados miembros le atribuyen. Nunca le han querido dar competencias fuertes en políticas migratorias, porque los Estados se lo quieren reservar casi como esfera de soberanía. Y entonces ahí tenemos un problema. Pero tienen que entender los Estados que hay problemas comunes a todos ellos. Los hay que están muy lejos de la frontera sur y por lo tanto se piensan que a ellos no les va a afectar el problema. Pero se equivocan totalmente, porque es que, a ver, yo he estado este año viviendo en Berlín varios meses y en Berlín recibíamos 10.000 refugiados al día solo por el tema de la guerra de Ucrania. Es decir que, ojo, muchas de las personas que entran por el sur, por Italia, por Grecia o por España o por Francia, muchas acaban en el norte. Porque les atrae más, porque ven más oportunidades, porque ya tienen familiares establecidos ahí. Es decir, es un problema común. Y la frontera es frontera común. Por lo tanto, tienen que cambiar el chip, ahí los gobiernos, y entender que el tema de la migración es un tema que hay que trabajarlo conjuntamente. En España somos obviamente afectados muchas veces por este tipo de cuestiones, pero también en el resto de Europa. Eso es un problema que hay que abordar de manera común. Sí. Y por supuesto, de manera común tenemos que ver que aunque en Europa seamos una referencia en valores, en la protección, en derechos, pero sí que es verdad que muchas veces estamos viendo potencias que lamentablemente no tienen esos derechos, como pueden ser China, Rusia, etcétera. Y sí que es verdad que la vieja Europa, pero tan sumamente garantista, muchas veces se está criticando que a lo mejor pierde competitividad económica o en qué paso nos estamos relegando precisamente por ser tan garantistas. Entonces, ¿cómo podríamos conservar lo que nos hace Europa, lo que nos hace diferentes en el mundo, que es obviamente es ser baluarte de derechos, pero también con no perder competitividad y con ser fuertes y unidos frente a algunas amenazas de ciertos cambios de órdenes geopolíticos importantes que está habiendo? A ver, ahora Europa ya tiene competencias en política exterior, cosa que no lo ha habido hasta el Tratado de Lisboa. Y por lo tanto, la tradición era que la política exterior la definía cada Estado y no había política exterior europea. Aquello que decían, si el presidente americano tiene que llamar a Europa, ¿con quién habla? Bueno, ahora ya saben con quién tiene que hablar, ya lo saben. Hay que señalar también que tenemos a una persona española, Josep Borrell. A quien le lanzamos el guante para que pueda venir a esta sección cuando quiera. En este tipo de cuestiones y que además tiene una gran experiencia al respecto. Tener o no tener competencias en política europea es definitivo, pero una cosa es que legalmente ya las tengas atribuidas, otra cosa es que las hayas podido desplegar. Hace todavía muy poco tiempo que esto se ha puesto en marcha. Y además se ha puesto en marcha en una época
que Europa no había tenido que afrontar, porque salvo el tema de los Balcanes, no habíamos tenido una guerra que tuviera incidencia en territorio europeo, y ahora tenemos la guerra de Ucrania y Europa metida de lleno en ella, porque no es formalmente combatiente, pero ayuda a una de las partes combatientes, y por lo tanto pues tiene un estatus definido incluso dentro del derecho de la guerra. Eso, claro, significa que hay que pensar muy bien todos los pasos que se dan en estos sentidos, porque influye sobre muchas cosas. Ha influido sobre la energía, sobre las migraciones, sobre la libre circulación, sobre la investigación. Bueno, los derechos de los consumidores, que además de todo, es una referencia todo. en España, todo lo que dice el tribunal, para bien o para mal. Todo, para la defensa de estas cuestiones. Sí, todo, en todas partes. Hemos pasado por una pandemia que nos ha dado muchas lecciones también a Europa. Y es decir, hay políticas, en la conferencia sobre el futuro de Europa quedó muy claro que hay que cambiar para poder tener una política de investigación europea, para poder tener suministros europeos, ¿no? que estábamos allí con una mano delante y otra detrás porque lo teníamos todo deslocalizado. Entonces, hay cosas estratégicas que habrá que definir cuáles son, que tienen que producirse en Europa y estar a disposición de, sin olvidar que, evidentemente, puedes continuar con todas tus relaciones de investigación, comerciales, etcétera, con el resto de países del mundo, porque hay que hacerlo, además. Y no podemos ponernos una venda en los ojos y decir no existen, ¿eh? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Todo el tema de... a mí me han tenido que repatriar en plena pandemia. Tuve un accidente en Alemania, me tuvieron que operar y luego pues tuve que venirme a España. La protección consular europea ha funcionado. Yo he estado viendo desde Bélgica cómo a través de trenes y aviones medicalizados se iban haciendo, claro, aquello es Centro Europa, y por lo tanto las distancias entre los países son relativamente pequeñas y no todo se podía absorber en un país, ¿no? Pues he estado viendo cómo esos aviones y trenes medicalizados trasladaban los enfermos a los hospitales de los países del entorno según la ocupabilidad, sobre todo a nivel de UBIs, de estas instalaciones que se necesitaron tanto en la primera época de la pandemia, cuando todavía no había vacunas. La vacunación coordinada por Unión Europea. Eso es un gran qué. Eso ha sido un gran qué. Entonces, pues hay que aprovechar todas estas lecciones que nos ha dado la historia reciente para plasmarlas en la nueva organización de Europa. Nos quedamos con esa frase tan importante de trabajar también cada día para esa integración y aprender de los errores para que desde luego la Unión sea cada vez más fuerte. Eso es. Ha dado muy buenos resultados a España y al resto de Europa y desde luego es un referente, nunca mejor dicho. Y por último, doña Teresa, no nos queríamos despedir de esta entrevista sin saber en qué proyecto está usted inmersa y en el que está trabajando actualmente. Bueno, desde que se abrió la conferencia sobre el futuro de Europa, pues me he vinculado a distintos ámbitos y participo mucho con el Parlamento Europeo o con la Comisión Europea en hearings, es decir, en debates o en preparación normativa, etc. Ahora estamos preparando lo que denominamos el Estatuto de Ciudadanía Europea. Los ciudadanos europeos tenemos unos derechos, pero que están dispersos por la Carta, los tratados, directivas, y algunos hay que actualizarlos ya porque, bueno, las ciencias adelantan que es una barbaridad y, por ejemplo, los derechos digitales todavía no están bien regulados a alto nivel en la Unión Europea. Y, por lo tanto, pues estoy trabajando en ese ámbito. Y a nivel español siempre me ha preocupado muchísimo el refuerzo, el reforzar la democracia, el reforzar el consenso, reforzar el Estado de Derecho, y por lo tanto pues ahí tengo abierta otra línea que yo conecto comunidades autónomas con organismos centrales gubernamentales, con Unión Europea, en base a un multinivel que existe, porque hay muchas cosas que están coordinadas.
o que tendrían que estar mejor coordinadas de lo que ahora están. Y por lo tanto, pues es un ámbito de trabajo realmente apasionante. Y muy necesario. Necesario, conflictivo, porque no gusta a todo el mundo que, digamos, esas cosas funcionen. Las cosas son así. Es decir, no todo el mundo va a la política con ámbito constructivo. También hay que decirlo. Entonces, pues hay que apartar esas propuestas que nos destruirían en los valores que nos han conformado a nivel interno con la transición, a nivel europeo, con todos los valores que plasmamos en el artículo 2 de la Unión Europea, en que engarzan con los de la Constitución española, y por lo tanto pues hay que trabajar en esa línea, defenderlos, digamos, con la cabeza bien alta, porque no lo olvidemos, todos los flujos migratorios quieren converger en Europa, por algo será. Nos quedamos con esa reflexión y desde luego con esta charla tan sumamente inspiradora, optimista también, en cierto modo por el futuro, y desde luego del trabajo que hay detrás tan importante y tan necesario que ha desempeñado y que desempeña doña Teresa en el ámbito de Europa y, como decíamos, con ese enlace de España, Europa, cómo mejorar, y desde luego da gusto con personas como ella que dedican su vida a esta labor tan sumamente loable. Y desde luego ha sido un placer, doña Teresa, se lo digo de nuevo, por parte de mis compañeros y mía, el poder contar con usted. Para mí también. Y estamos deseando saber este estatuto de la ciudadanía, de los derechos, que seguiremos muy de cerca, y está usted invitada para venir cuando quiera. Muchas gracias.